Amigos, y yo creo en la resurrección de Cristo y en la resurrección de nosotros cuando veo a Eric. Es que lo vi cuando estaba medio muerto. No se crean, lo conocí cuando acababa él de conocer a Cristo y yo tenía también poco tiempo. Y hemos participado juntos en muchas ocasiones de ese crecimiento y le doy gracias a Dios por su vida y por el Señor que nos levanta y nos va transformando, ¿verdad? Y como él decía en un principio o en un momento en que dirigía esta reunión, decía cómo el mundo en esta época festeja la muerte. Y vemos por todos lados la muerte y las calaveras y los gatos y como que tiene una gran fuerza y como que tiene grandes cosas, pero nosotros estamos festejando la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y dice, en su palabra, dice, he aquí mis hijos, dice Dios, ¿no? Y así como ellos, dice, participaron de carne y sangre, así Jesucristo participó de lo mismo, para vencer por la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y traer a libertad a muchos que por temor a la muerte estaban como esclavos. Así es que Jesucristo venció a la muerte en la cruz del Calvario y nos ha dado a usted y a mí la victoria, el triunfo de Jesucristo, ¿verdad? Y yo quiero en esta mañana, o en este mediodía, yo no sé para los despistados cómo nos fue, pero yo llegué a las 7 de la mañana. Y algunos nos agarró así, ¿verdad? Que no nos agarre así la segunda venida de Cristo, porque... Y esta mañana yo quiero tener un mensaje que le llamo la alabanza y la resurrección. Y en la semana pasada, el domingo anterior, Dios nos trajo un mensaje por medio de Mike Heron donde habló de una frescura de la alabanza y de un óleo de gozo en esta congregación, ¿lo recuerdan? Y yo así lo creo. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Colosenses, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 8 al 15. Colosenses capítulo 2, del versículo 8 al 15. Dice, mirad, pon cuidado, dice, pon atención, mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y ustedes están completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuimos circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo en el cual fuimos también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a nosotros, y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, nos dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz. Padre, te damos gracias, porque por amor a nosotros enviaste a tu Hijo a morir en la cruz, para que ahí quedaran clavados todo aquello que nos era contrario, todos nuestros pecados, y junto con él resucitarnos triunfando en la cruz. Gracias por tu palabra. Yo te pido, Señor, que el Espíritu Santo traiga en esta mañana un óleo de gozo, un espíritu de alabanza, una frescura, Señor, y una revelación en lo que somos en ti por medio de Jesucristo. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Aquí lo que Dios nos está diciendo es que tengamos cuidado de que nadie nos engañe por medio de filosofías
de pensamientos, o sea, de lo que el hombre opina sobre las diferentes circunstancias, sobre la vida, sobre la muerte, sobre la buena suerte, sobre una serie de cosas que el hombre ha venido a poner. Inclusive nos dice conforme a las tradiciones que el hombre viene arrastrando. El hombre viene arrastrando tradiciones y filosofías, pero nos dice que son huecas, aunque son sutiles, parecen verdad, parece que tienen algo de bueno, pero dice, no son de acuerdo a Cristo, sino son rudimentos del mundo y no de acuerdo a Cristo. Y nos dice que nosotros en Jesucristo estamos completos. Si yo estoy en Cristo, no necesito nada más que su palabra, su presencia y vivir en ella para ser victorioso. No necesitamos andarnos tomando de tantas cosas que la gente dice, sino que tengamos cuidado de ellas. Dice que en Él habita corporalmente toda la deidad y nosotros hemos resucitado junto con Él. Y algo que me gusta en este pasaje es que dice que todo lo que era contrario a nosotros, todos nuestros pecados, todas nuestras culpas, todo aquello que podemos venir arrastrando en nuestra forma de vivir antes, dice que en la cruz del Calvario Él las dejó clavados. Yo me imagino, cuando leo este pasaje, tomo una imagen celestial, y no dice eso la palabra de Dios, pero yo me imagino ahí, a lo mejor cuando Jesucristo estaba muriendo en la cruz, el Padre le dijo al ángel Gabriel, vete a ver el archivo de Juanito, de Lupita, de María, de Pedro, de Danilo, ¿verdad? De Víctor o de Luis, y le dijo entonces, se fue el ángel Gabriel, ¿verdad? Y abrió la gaveta, abrió el archivo y dijo, a ver, Danilo, aquí están sus pecados y sus problemas. Aquí están, Señor. Y Dios no ve el tamaño, no ve si son poquitas o si es un altero de este tamaño. Todas, absolutamente todo aquello que nos era contrario a nuestra vida, para la vida eterna y para vivir esta vida en abundancia, Jesucristo las tomó y las clavó en la cruz. Yo recuerdo, allá en la ciudad de La Paz, cuando vivíamos en Cabo San Lucas, teníamos un automóvil fronterizo, pero en aquella época había una pequeña diferencia entre frontera y zona libre, era un relajo. Baja California era zona libre y la frontera, y yo tenía un automóvil de frontera en zona libre total. Para no hacerlo largo, me agarró el Registro Federal de Automóviles y me quitó el automóvil. Y mientras yo lo reclamaba, fui a la oficina del registro y estaba ahí en la sala de espera, y mientras esperaba, empezaba a compartirles el Evangelio a todo mundo ahí en esa oficina. Ya no sabían qué hacer, ¿verdad? Así es que me pasaron rápido a atender mis asuntos. Y le compartí al subdirector, en aquella época, al subdirector de ese departamento, y resulta que como unos 3 o 4 meses después, todos los de esa oficina fueron a la cárcel. Porque había habido malos manejos, había algunos fraudes, y mientras averiguaban quién era culpable y quién era inocente, todos a la cárcel. Y yo fui a visitarlo, y cuando fui a visitarlo salió todo apenado. Salió así como, él como que él me consideraba así como San Palemón, ¿no? Como que él no entendía muchas cosas y él se sentía culpable, se sentía mal, así es que salió, pues, para verme, porque yo lo había ido a visitar, y le dije, ¿te sientes mal? Y me dijo, pues, sí, mano, discúlpame. Le dije, mira, uno de los que escribió la mayoría de los libros en el Nuevo Testamento era un asesino de primera. Era un hombre que mataba cristianos o consentía en la muerte de los cristianos, que es lo mismo. Le dije, y este hombre es el apóstol Pablo. Le dije, este hombre que era un asesino, en una ocasión tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Y en el momento en que tuvo ese encuentro personal con Jesucristo, se arrepintió de sus pecados. Dice, en ese momento Dios lo convirtió en un hombre que fue mudado su corazón en otro. Le dije, ¿cuánto más tú? Le dijo, ¿y cómo puedo? Y le hablé de Jesucristo y él tuvo un encuentro personal con Dios. Y su vida fue transformada y salió libre como a los 15 días de ese lugar.
Y el Señor nos está diciendo que en la cruz del Calvario todas nuestras deudas, todos nuestros problemas, todas nuestras enfermedades, todo aquello que nos es contrario, quedaron clavados en la cruz. ¿Lo crees? Vamos a 1 Corintios, capítulo 2, versículo 12. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu ¿del qué? Del mundo. ¿Se acuerdan que dice que tengamos cuidado de no ser engañados por las filosofías y huecas sutilezas conforme a las tradiciones de los hombres, de acuerdo a los rudimentos del mundo y no según Cristo? Y dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué quiere Dios que sepamos que nos ha concedido? ¿Para qué el Espíritu Santo quiere que yo sepa lo que Él ya me concedió? Lo que Él ya me dio en la cruz del Calvario. Vimos algunas cosas, pero vamos ahí mismo en 1 Corintios, capítulo 15. Vamos a leer del versículo 10 al 22 y del 55 al 58. Y aquí vemos al apóstol Pablo, que antes era un perseguidor de la iglesia, y él dice que de todos los pecadores él era el primero. Y en el versículo 10 de 1 Corintios 15 nos dice, pero por la gracia de Dios, ¿qué? Soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque, o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Aquí nos está diciendo el Señor, miren, si Jesucristo no resucitó, pues, ¿qué tiene que haber que nos hayan cambiado una hora más tarde la levantada? Mejor vámonos a otro lado, porque nuestra predicación es de oquis. El venir aquí, el esforzarnos, el tomar una decisión por venir a este lugar a escuchar la palabra de Dios, para aprender y poner por obra, pues es en vano y es de oquis. Es más, el que Jesucristo haya tomado nuestros pecados y los haya clavado en la cruz, ni es cierto. Si Jesucristo no resucitó, todo es vano. Pero más adelante continúa y dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, o sea, no duermen sino perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre